Para todos. Después van a recibir también la grabación de este encuentro. Les pedimos por favor a todos mantener los micrófonos apagados y tienen el chat también ahí para, bueno, consultar, hacerle alguna pregunta. Vamos a ver si tenemos tiempo para eso. La idea es que esta sea un encuentro, el primer encuentro de muchos que esperamos tener con ustedes. Bueno, vamos a hacerlo así. Hola Fernando, buenas Hola, tardes, Fernando. ¿cómo estás? Bien, sorprendido por tanta gente. La verdad que sí, muchísima gente, muchísima gente. Les agradecemos a todos y vamos a estar, como les dije, una hora con ustedes hablando de lo que nos apasiona, que es la psicobiología social y contándoles algunas claves para sanar que las vamos a ir descubriendo en esta charla. Bueno, Ay, me Fernando, encantan los corazoncitos que te sí, mandan. impresionante, corazón. Oh, acá me explotó uno. Explotó todo. Impresionante, muy bueno. Ahora nos Y van a todo para llenar de vos. personas. Ni un corazoncito para mí, che. No, todos para vos son. No es problema. Bueno, Fernando, aquí estamos con toda esta gente. Muchos no nos conocen. Por primera vez se encuentran en contacto con la psicobiología social. Necesitaríamos muchas horas, muchos encuentros para abordar y abarcar toda esta teoría, esta práctica, este abordaje terapéutico que comenzó, bueno, hace muchísimos años. No vamos a decir cuántos, Fernando, no te hagas problema, no vamos a decir cuántos. Y bueno, tu historia como médico, primero, tu encuentro con Hammer luego, por una experiencia, bueno, personal, con una de tus hijas, eso provocó un acercamiento en su momento con Hammer, viajaste, estudiaste con él, volviste a poner en práctica algo que en su momento te había maravillado y conmovido y habías descubierto ahí perlas, digamos, en todo ese conocimiento, pero seguiste pensando y vos mismo decís que los pacientes, tus consultantes, trajeron nuevas teorías, nuevas prácticas, nuevas preguntas y te empezaste a mover un poco de la búsqueda del conflicto como origen de la enfermedad y empezaste a decir, nos estamos enfermando por otras cosas. Y ya no nos importa tanto descubrir el origen, empezaste a decir de la enfermedad, sino empezar a entender por qué no nos sanamos, por qué en algunas personas el proceso de sanación se interrumpe. Y hoy en el 2026, Fernando, ¿qué es para vos la psicobiología social? ¿Cómo la podrías Oh, mirá vos, qué sorpresa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Todos los que están acá, son casi 200 personas. Es una gran responsabilidad para mí hablarle a tanta gente, además gente muy querida, porque si bien no los conozco a todos, veo caras, hacía mucho que no veía, y caras muy conocidas también, y todas amorosas caras. Así que les agradezco profundamente. No tengo idea qué es la psicobiología social en el año 2026. Creo que hoy, con tantos años, yo me recibí en 1980, eh, la vida me fue llevando por distintos lugares, tuve circunstancias muy fuertes en mi vida. Hice el servicio militar en el 82 porque venía pidiendo prórroga, me tocó la guerra, fui subteniente. Cuando volví de todo eso, dejé la medicina, comencé una nueva carrera, la filosofía. La filosofía me fue llevando a la medicina nuevamente. La filosofía me llevó al psicoanálisis. Y en el año 95, sí, bueno, lo conozco a Hammer, un hombre generoso, un hombre sabio, con todas las dificultades que todos los seres humanos tenemos.
pero indudablemente dejó una marca en mí muy grande. No tengo por qué negar que me alejé muchísimo de sus ideas originales, pero siempre con el respeto y la profunda admiración que se tiene a aquellos que nos han ayudado a ser mejores personas. Y bueno, ahí empezó todo un recorrido de, de buscar explicar algo que en aquella época, piense que estoy hablando del año 95, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras preguntas que me hizo Hammer, ¿cómo estaba la nueva medicina en la Argentina? Y yo creo que era la única persona en la Argentina que conocía a Hammer en el año 95, ¿no? Eh, Recuerdo que me lo invité a venir, me dijo que tenía algunos problemitas. Y bueno, luego cuando él se fue a vivir a Noruega lo llamé varias veces, siempre me atendió, pudimos conversar de algunos temas, me dijo que él leía muchas cosas de las que yo había escrito, que no estaba de acuerdo. Siempre recuerdo esa frase con su castellano trunco: nueva medicina, nada que ver con psicoanálisis. Eh, pero con respeto, ¿no? Fue pareciendo, mirá, yo creo que la psicobiología social es el producto de la clínica, es el producto de mi vida y de la clínica, las dos cosas. Aprendí a escuchar. Sé que yo tengo una mujer que muchos de los que están acá conocen, que, que comenzó sus pininos con alguien que está ahí escuchándome, Ana María. Un beso grande, Ana María. En el coach ontológico, y ella me ha enseñado muchas cosas de todo eso, de aprender a escuchar, de la escucha comprometida. Y así fui escuchando lo que antes no podía escuchar. Por sobre todo que yo no tenía que escuchar para responder, sino para aprender. Eso me ayudó mucho para poder hoy tener un posgrado en la Facultad de Medicina, dar clases a más de 500 alumnos, seguir escribiendo a mis 70 años con la misma alegría que lo hacía a los 40. Y es fundamentalmente la psicobiología social un modo de entender la vida y el sufrimiento. Las dos cosas que van juntas. Nadie dijo que la vida era un paraíso, ¿no? Pero tampoco tanto dolor. Entonces yo empecé a pensar, cuando volví a estudiar con Hammer allá en el 95, dije, che, pero ¿cómo es el asunto este que hay que resolver el conflicto? Y nunca me cerró esa idea, entrar en el conflicto de resolver el conflicto. La filosofía me ayudó mucho a entender todo eso. Sobre todo un antropólogo filosófico que fue mi especialidad, que es Paul Ricoeur, y su trabajo sobre la identidad narrativa, el cambio del lo mismo, el idem por el sí mismo, ¿no? Yo creo que hoy la psicobiología social es fundamentalmente decir con todas las letras que los que se enferman no tienen la culpa. Y lo quiero decir con todas las letras, ¿eh? Porque nos han metido esta idea, algunos sin darse cuenta, de que el enfermo es culpable de algo. Y si no es el enfermo, es algún antepasado. Porque la vuelta se la tenemos que encontrar, ¿no? ¿Y la sociedad qué? La sociedad descansa tranquilamente. En algún libro conté que a pocos años de la Revolución Francesa, un grupo de notables en París se reunió y dijo que en una república donde primaba la igualdad, la fraternidad y la libertad no podía existir algo tan desigual como la enfermedad. Y decidió ese grupo de notables abolir la enfermedad por decreto. Y por lo tanto, si se abolía la enfermedad, se abolían los hospitales, la profesión médica y todo lo que tenga que ver con la enfermedad.
El revuelo que se armó fue inimaginable, ¿no? Es decir, la gente de los hospicios, los tullidos, los leprosos, los paralíticos, todos se fueron a la ciudad y se espantó la ciudad de ver a esa gente indeseable circular por las calles. Así que el grupo de notables fue pasado a la guillotina amablemente y se volvió a notificar que la enfermedad existía. Y la profesión médica también. Y en ese momento cita el autor de ese maravilloso libro, que es Némesis Médica, Iván Illich, cita que existían 40 enfermedades en el mundo y pocos años después ya existían 120, hoy existen 16.000. Fíjense qué valor que tiene este sistema que le echa la culpa al enfermo. Oh, antes eran los pecados, después fue eh, los huevos. ¿Se acuerdan cuando no podíamos comer huevo? Y unos dicen que comamos 5 por día. Y después fueron los conflictos y siempre alguien es culpable. ¿Y la sociedad qué? Yo me preguntaba eso. La sociedad esa hipócrita que dice que el herpes genital es producto de la desvalorización sexual, pero nadie se pregunta por qué. A esa niña la desvalorizaron sexualmente. La sociedad no tiene nada que ver con eso. Entonces me empecé a preguntar si no sería otra cosa. Entonces, el otro día daba una clase a mis alumnos y les decía que hay un animal en el mar que se llama esponja de mar, que antes se creía que era una planta, pero las células de ese animal, cuyas formas son muy extrañas, son totipotenciales, es decir, se pueden convertir en cualquier tipo de célula. Entonces, este animal, que tiene una esperanza de vida de 15.000 años, es uno de los restos fósiles más antiguos del planeta, más de 800 millones de años, ah, hace que el agua que le entra por los poros sea empujado por unas cilias, unos movimientos ciliares, y salga por unos túbulos. Entonces le entra petróleo, le entran bacterias, pero todo lo que entra sale. Esperanza de vida de 15.000 años, ¿no? Uno se pone a pensar por qué. Alguna vez escribí un artículo que nunca pude publicar que se llamaba Cómo convertirse en un hijo de puta y curarse del cáncer, que cuando se lo llevé a la editorial me dijeron, no, no, lo máximo que podemos publicar es boludo el que lee, pero no, esto no. En el cual explicaba que los psicópatas no tienen cáncer, que, bueno, entonces no se trata ni de convertirse en psicópata, sino de entender esto, que los que se enferman son los más sensibles. Yo no digo los más buenos, ¿eh? Y vaya a saber qué significa ser bueno en un mundo como este. Sino los más sensibles, los que como la esponja de mar le entra todo, pero no le sale, se le queda adentro, ¿no? Sus células no pueden empujarlo. Y existe la esponja Mortimer, la esponja de cocina, claro que uno se le llena de agua y la aprieta y sale el agua, pero a la esponja de mar no hace falta apretarla, se cura sola. Entonces, la psicobiología social es fundamentalmente gritar a los cuatro vientos que el enfermo no tiene la culpa de enfermarse, que fundamentalmente es su sensibilidad donde reposa toda la hipocresía de la sociedad. Claro, este autor que cité al principio, Paul Ricoeur, escribió un libro maravilloso donde habla de los tres maestros de la sospecha, ¿no? Freud, Nietzsche y Marx, donde los tres proponen que todo lo que nosotros pensamos conscientemente probablemente sea falso. Porque detrás, debajo o por donde fuera de lo que pensamos y sentimos hay otras cosas. Poderes económicos, narrativas no conscientes o una moral débil, decía Nietzsche.
Sí, traté de juntar la filosofía con la medicina. Y yo creo que lo fundamental ahora es ir entendiendo qué podemos hacer por aquellos que están enfermos y que por su sensibilidad no se pueden curar. Y creo que esa es la propuesta. Venimos trabajando en esto hace muchos años, juntos, ¿no? Vos y con tanta gente. Como decía anteriormente, hoy enseñar esto en la Facultad de Medicina es como un orgullo muy grande que tenemos, ¿no? No solo por el lugar que nos han dado, sino porque cada vez hay más gente interesada. Y ahí que veo ese numerito, 201 personas, ¿cuántas digo, no? Son 402 orejas. Y se multiplicarán seguramente con el tiempo, y escucharán más. ¿Y qué les quiero decir? Les quiero decir que no todo está perdido, como dice tu admirado Fito Páez. Eh, y que podemos hacer muchas cosas. Nosotros queremos hacer la revolución, Fer, pero no con las armas ni con la violencia. Vos sabés que el término revolución lo usa por primera vez Copérnico cuando habla de la órbita y significa revolver, volver a pensar por nosotros, que no nos prepoteen con el PSA, la resonancia magnética y la biopsia. Estamos cansados de esa prepotencia. Nosotros, frente a todo eso, proponemos la amorosidad, el compromiso, la esperanza, la humildad. Y queremos enseñarlo, pero sobre todo, como tantas veces decimos, que nuestros actos no avergüencen a nuestras palabras. Llevarlo a la práctica de todos los días, no solo con los consultantes, con los alumnos, sino en lo más íntimo, con nuestros seres queridos, con los vecinos, con... Pues es que yo soy rosarino, aparte de comerme las heces, el rosarino es famoso por lo antipático que es. Este, y yo me vine a vivir acá, a un pueblo que se llama Funes. El primer día, ya que estaba acá mudado, pasa un hombre, me saluda, me dice buenos días. Y yo lo miré como diciendo, ¿por qué me saludará este hombre? Si yo no lo conozco. Y empecé a darme cuenta que todo el mundo pasaba y me saludaba. Y yo empecé a saludar también. Y ahora soy yo el que pasa y saluda. Y, y lo queremos llevar a la vida cotidiana. No se trata de curarse a través de algo milagroso, no tenemos la piedra filosofal, para nada. Tenemos un trabajo a hacer que se basa en la amorosidad, el compromiso, la esperanza y la humildad. Tenemos maneras de ver la enfermedad. Tenemos maneras de ver la salud que creemos que no es lo contrario de la enfermedad, que es otro proceso. Que lo contrario de la enfermedad es la no enfermedad. Y lo contrario de la salud es la no salud. Salud y enfermedad pueden convivir tranquilamente. Se puede estar perfectamente sano y portar una enfermedad. Y hoy más que nunca, ¿no? Que hay enfermedades por marcadores de sangre, por análisis. Y la gente me dice, yo estoy bien, doctor, yo me siento bien. Y yo les creo. Porque creo que eso es lo que falta, empezar a creer a aquel que nos dice, yo estoy bien. No, el médico le va a decir, no, pero usted tiene un cáncer. Usted cree que está bien, pero no está bien. Yo creo que cuando empecemos a resonar con la esperanza del consultante, vamos a hacer grandes cosas, ¿no? Bueno, no sé. Eso es la psicobiología social, Fer. En un momento vos lograste hacer algo, lo que lo seguís haciendo, esto de decir, bueno, la enfermedad se transformó, la hemos transformado en un objeto, ¿no? Es un objeto y vos lográs en la consulta con tus pacientes, con tus consultantes, que en un momento agarrar ese objeto que está entre vos y el paciente y lo corres, ¿no? Corres el diagnóstico, los estudios, los papeles, que los ves también y los analizás porque sos médico, pero en un momento corres eso y te quedás con la persona. Y vos decís, con el que más sabe sobre lo que le pasa, ¿no?
Y indagás y le preguntás qué piensa él sobre lo que tiene. Y ahí fuiste descubriendo que hay ciertas personas que se enferman de ciertas cosas y otras que se enferman de otras cosas. Ah, Y que la personalidad, su manera de estar en la vida, como sus emociones, sus pensamientos, tienen que ver con la enfermedad, ¿no? Y que la enfermedad en definitiva es un aliado a veces, una alarma que suena para denunciar, bueno, nuestra manera de vincularnos, si nos queremos o no nos queremos mucho, si, cómo estamos en el mundo, muchas cosas, ¿no? Se abren en esas preguntas que empezaste a hacer. yo no sé, mirá, si decir que la enfermedad es un mensaje, me parece que es demasiado atrevido decir eso. No sé qué es la enfermedad, ojalá lo supiera. Yo no puedo decir que un niño que se muere en 3 semanas por una meningitis es un mensaje, no soy capaz de eso. Eh, yo, son muchas más las cosas que no sé que las que sé. Dentro de las que sé, es que sí, hay una manera de percibir la realidad de cada uno en particular y hemos creado una teoría que se llama las 4 personalidades psicobiológicas, en donde esa forma de percibir la realidad tiene un pensamiento, una emoción, mejor dicho, una forma de pensar, una forma de emocionarse. Tiene ciertos mensajes que recibe desde nacer, tiene mandatos sociales, mandatos familiares, que son construcciones propias, tiene arquetipos, tiene intuiciones. Bueno, las hemos estudiado en profundidad. 4 formas de percibir la realidad que se relacionan entre Device not sí, found. que se relacionan entre sí y que hemos formado con los años. Yo le tenía gran envidia, soy muy envidioso, le tenía gran envidia a, al árbol de la vida, ¿no? Me parecía fascinante la Kabbalah y el árbol de la vida. Entonces creamos nosotros la rueda de la vida, ¿no? La rueda de la vida en la cual esas personalidades se relacionan entre sí, con sus luces, con sus sombras, y se van sanando a través fundamentalmente de técnicas en donde introducimos los animales de poder del chamanismo andino para que podamos relacionarnos también con una espiritualidad que es muy vacía actualmente. Creemos que la podemos hacer consistentes. Entonces, sí, la base de la psicobiología social son las personas, la teoría de las personalidades psicobiológicas y el método de la rueda psicobiológica, que es el que intenta sanar a la persona enferma. Intenta curarla. Claro, la curación es el proceso que ocurre de afuera hacia adentro, medicamento, una práctica, lo que fuera. Y la sanación es el proceso que ocurre de adentro hacia afuera. Y la diferencia es que en la curación el síntoma se detiene y en la sanación no vuelve más. Entonces, esos dos elementos fundamentales que tratamos de enseñar y de que la gente viene a los cursos y cree que nosotros hacemos o nueva medicina germánica, o biodecodificación, o bioneuroemoción, o qué sé yo, y se encuentra con algo totalmente distinto, en donde cada uno de los que está cursando tiene que hacer su propia transformación interior a través de conocer su forma de percibir la realidad y cómo relaciona sus luces y sus sombras con las otras formas y cómo puede sanarse o curarse. Yo creo, como médico que soy, busco siempre la curación, pero muchas veces no la logramos, les soy sincero, muchas veces la persona no tiene la energía necesaria para curarse, pero la sanación la tenemos que lograr. Me Y yo trabó no la... quiero, no quiero, como tanta gente, eh, que se curen solamente y se mueran, ¿no? Uno ve la medicina hoy y dice, ¿por qué insisten con los protocolos? Me contaba una paciente que, que le había indicado el oncólogo, maravilloso oncólogo, le había indicado inmunoterapia y la obra social no se la aceptaba y la inmunoterapia arranca de $10.000 por mes, ¿no?
Entonces le dijo al oncólogo va a tener que hacer quimioterapia. Y bueno, ahí es que nosotros tratamos de despertar a la persona, decirle, pará, ¿por qué te dejas prepotear así? Si vos tenés tanto derecho como cualquiera. Y uno le explica que puede hacer un recurso de amparo y que puede luchar por eso, por su vida. Algunos se asustan, otros se envalentonan, pero la idea nuestra es acompañar ese proceso a través de esos dos elementos fundamentales que son la teoría de las personalidades psicobiológicas. ¿Por qué es importante saber cómo uno es? Porque si yo no sé quién soy, ¿cómo puedo transformarme? Hoy le contaba a una amiga consultante, decía que yo en las fotos de niño, en la escuela primaria, en los cumpleaños, en todas las fotos salgo así. Entonces yo lo contaba, eso era parte de mi narración. Yo era un niño muy rígido, fui nombrado presidente de la Cruz Roja en sexto grado, no en séptimo, y yo le prestaba la goma a todo el mundo, qué sé yo. Y cuando lo contaba en una reunión familiar, mis hermanos salían y decían, pero vos eras un bardo terrible, vos le ponías el chasquibún en la silla a todas las personas, eras el que siempre hacía broma, el que dirigía los grupos. ¿Cómo? Si yo no era ese nene rígido y miedoso y duro. Me llamó la atención. Pues, en la adolescencia entré a la facultad de medicina, ya más joven, y yo creía que era un vivo bárbaro. Es decir, era el que se levantaba toda la mina, era el que tocaba la guitarrita, era... Y me encuentro un día con un colega que era compañero mío en la Facultad de Medicina, como 10 años después, y me dijo, che, ahora que te conozco, vos no sabés lo forro que era como estudiante. Era el tipo más forro del mundo. No le daba bola a nadie. Yo, ¿qué está pasando acá? Yo tengo una identidad falsa. Bueno, no se asusten, no estoy loco. Todos ustedes son lo mismo que yo. Todos tenemos una identidad falsa, ya sea, como dice Freud, por lo que está más allá de lo consciente, como dice Marx, por la opresión económica de los grupos de poder, o como dice Nietzsche, por habernos tragado el sapo de que siempre hay un Dios que está más allá de la miseria humana. Por lo tanto, lo único que podemos ser es miserables. Todos hemos creado una identidad. En la psicobiología social lo que tratamos es de encontrar el hilo conductor de esa identidad. ¿Quién sos? Yo les decía, ¿te acordás, Fer, en la clase anterior que le dijeran a los consultantes que venían a verlo, vos sos una esponja, decirle conmovido por eso, ¿no? Sos una esponja. Hay que apretarte para sacarte algo. Tenés que aprender a usar esa sensibilidad, a transformarla saludablemente y no convertirla en enfermedad. Hoy conocemos, por ejemplo, y damos clases sobre ese tema a los PAS, a las personas altamente sensibles, claro, y a los niños altamente sensibles. Y trabajamos con ellos y bueno, decimos que tienen que estar con grupos parecidos a ellos, que no tienen que estar estresados, que tienen que mm, estar en contacto con la naturaleza, pero por sobre todo tenemos que transformar esa sensibilidad en algo saludable. Probablemente lo podamos hacer a través de la reparación, a través de la compensación. Este, o sea que no hay intervención mía en donde yo no cuente esta historia. Es imposible que no la cuente. Así que bueno, una vez me llegó una carta manuscrita de un lugar que se llama Papúa, en Nueva Guinea, y estaba manuscrita por un antropólogo que vivía hacía 10 años allí,
que es el lugar en donde todos los organismos internacionales se han puesto de acuerdo para que no entre la civilización. Ellos viven como hace 10.000 años. Entonces el paraíso de los antropólogos. Allá fue Margaret Mead y todos los más conocidos. Y este antropólogo me escribe y me dice, le escribo porque llegó a mis manos un libro suyo, yo casi me caigo de espaldas, se llamaba La lupa de la nueva medicina, y quiero compartirle estos datos. Yo hace 10 años que trabajo con las tribus de Papúa y me he dedicado al tema de la salud. Entonces, durante 10 años he visto que ellos llaman enfermedad lo mismo que llamamos nosotros, es decir, algo que les molesta y no lo pueden solucionar por sí mismos. Puede ser un tumor del tamaño de una sandía o puede ser que vean sombras. Y entonces ellos van al jefe de la tribu, que son tribus de 40, 50 personas, y le dice su problema, su enfermedad. El jefe de la tribu lo escucha y convoca a toda la tribu en un lugar público y ahí están todos, el enfermo, el jefe, que es chamán, y niños, ancianos, jóvenes, viejos, todos. Y entonces el chamán entra en trance, no me explicó cómo entraba en trance, pero bueno, entra en trance y lanza una pregunta al universo que él traduce, este antropólogo, como ¿quién ha cometido una injusticia? Y entonces me cuenta que a partir de ahí el chamán en estado de trance, hay que imaginarlo eso, ¿no? Pasa uno por uno y escucha las confesiones de las injusticias cometidas. Y entonces este antropólogo había anotado todas las principales injusticias y las tres primeras eran blasfemia a los dioses, robo a miembros de la misma tribu o violencia contra miembros de otra tribu. Es decir, nada que ver con el enfermo. Y además me pide especialmente esa carta que no le cambie el sentido de la frase. No es quien le ha cometido una injusticia, es quien ha cometido una injusticia. Y entonces el chamán sale del trance, una vez que pasan horas escuchando todas las confesiones, y le convoca a los líderes y les dice, reparen una por una las injusticias. Si blasfemaron, un acto de sacrificio a los dioses, si robaron, que devuelvan lo robado, y si hubo un acto de violencia, un acto de reparación hacia la persona víctima. Y entonces me ponía, Alex, he sido testigo de cómo se curaban tumores del tamaño de una sandía en pocos días, o enfermedades rarísimas que para nosotros son incurables en horas, cuando se reparaban las injusticias. Y terminaba esa carta, ese manuscrito, diciendo, qué hermoso ejemplo de cuerpo social. A mí esa carta me cambió la vida y me cambió la forma de pensar, porque yo imaginaba inmediatamente un lugar público en Argentina, no sé, la Plaza de Mayo, el presidente de turno diciendo quién ha cometido una injusticia, y yo me imaginaba a todos diciendo ese, aquel, el otro, es decir, de ninguna manera diciendo eh, yo robé o yo hice algún daño. Y me di cuenta que nos faltaba ese cuerpo social. Y que si no nos ocupábamos de ese cuerpo social, siempre íbamos a estar poniendo parches y diciéndole, a ver, ¿vos qué conflicto tenés? ¿Vos qué comes? ¿Vos haces gimnasia? ¿Y un abuelo tuyo no habrá sido asesino? Es decir, siempre vamos a tratar de encontrar la falla, la medicina de la falla que tanto nos han enseñado todos los médicos, ¿no? Molecular, orgánica. Tanto así que la mayor parte de las muertes ocurren por un diagnóstico que se llama falla multisistémica, ¿no? Si fallaron todos. La sociedad no tiene nada que ver con eso. La sociedad que oprime, que hace que un niño se muera de hambre cada 15 minutos en el mundo, que Argentina produzca alimentos para 400 millones de personas y haya un índice de desnutrición como nunca hubo. Eh, la sociedad no tiene nada que ver con eso. Es porque el tipo comió muchos huevos o no hacía gimnasia
no supo superar un conflicto. Bueno, lo que tratamos es de revertir todo esto y empezar a darnos cuenta, che, vos no sos culpable de nada. Vos estás absorbiendo todo el malestar del entorno social y tenés que aprender, como la esponja de mar, a liberarlo. Y el otro viene y me dice, bueno, sí, está bien, no sé cómo. Este, y bueno, tenés que hacer el curso de psicología social, le digo yo inmediatamente, pero no. Y lo que tenemos que hacer es primero sacarlo de la culpa, ¿no? Sacarlo de ese error garrafal que él cometió, un error gravísimo y que por eso está enfermo, está pagando. Eh, y luego enseñarle a manejar su sensibilidad de otra manera, conociéndose a sí mismo y pudiendo ver si puede reparar todo eso que le hace tanto daño. Eh, yo he cometido muchos errores en mi vida, muchísimos, muchos más de lo que ustedes pueden imaginar. Y me di cuenta que lo podía reparar no necesariamente con la persona con la que lo había cometido, sino con el mundo, con la vida en general. Muchas veces porque la persona ya no estaba. Eso me impactó mucho y participa de nuestra visión y de la forma que tenemos de enseñar. Este físico francés, Pierre Garnier Mallet, cuando dice que el mayor secreto del universo es pensar en el otro como quisiera que el otro pensara en mí. Es el mayor secreto del universo. No es no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan a ti. No, no, Con eso, no pasa por ahí. Pasa por pensar en el otro. El otro ni se entera que yo pienso en él, como quisiera que el otro pensara en mí. Eso genera una reacción en cadena tan grande que no la podemos imaginar. En el fondo, ¿saben de lo que se trata? De la bendición, de desearle el bien a todo el mundo y de tratar de reparar todo el daño que yo pude haber hecho, consciente o no, claro, porque muchas veces he sido consciente y otras no, pero no importa, siempre lo puedo reparar. Fundamentalmente expresándole con amor la ayuda que necesita. Fer, te estoy dejando sin preguntas a vos, porque yo hablo y hablo, viste que yo agarro la guitarra, yo soy como los viejos políticos, agarro la guitarra y no la suelto más. Está bien, porque escucharte es como que tengo la misma sensación, lo que te digo siempre, como la primera vez que nos conocimos, empecé a estudiar todo esto y uno escucha algo, esta sensación, esto yo lo sabía, no lo podía poner en estas palabras, no podía expresarlo así, pero hay algo dentro nuestro que cuando escucha estas cosas reconoce algo, ¿no? Algo que nos toca, lo sentimos, ¿no? Estás hablando de todos. Estás hablando de todos, de nuestros problemas, de las dificultades que tenemos cuando tenemos un diagnóstico o un problema vincular. Enseguida estamos buscando eso, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y nunca pensamos en esto que vos planteás. ¿Qué tendrán que ver los otros en esto también, ¿no? Si estamos todos los seres humanos conectados de alguna manera, todavía vivimos en la ilusión de creer que lo que hace el otro no tiene repercusiones en mí, o lo que hago yo no repercute en el otro. Bueno, Sí, pero ojo con eso, porque yo no estoy diciendo deslindar tus responsabilidades, bueno, soy el tipo más bueno del mundo, no estoy diciendo eso. Y los otros te cagaron la vida, no, no estoy diciendo eso. estamos hablando de que algo más social, ¿no? Algo que tiene que ver con gente que quizás no está en contacto con nosotros. O sea, esto le pasa a un grupo que se llama humanidad, digamos, ¿no? Sí, pero por sobre todas las cosas de lo que estoy hablando es de que, mira, no hay nadie que haya estado enfermo que no sepa la soledad en la que vive un enfermo. La soledad
y la falta de humanidad que vive. Yo lo he vivido de adentro, no solo de afuera. Siempre cuento que en el año 84, el nacimiento de la democracia, por ahí yo presenté un proyecto en la Secretaría de Derechos Humanos para que ningún médico pudiera recibirse de médico sin antes haber estado internado un día. Y que le pongan un suerito, una enema, y que le digan paso entre un rato y pasaron 2 horas y no pasó nadie. Que le pongan la batita esa que se abrocha por atrás y se le ve todo el culo y lo van a caminar por un pasillo. Ojo, amo a mis colegas, y mis colegas lo saben, que los respeto profundamente, pero es el sistema el que está hecho para eso. No se trata de los otros como, la culpa la tienen los otros. No, es un sistema que hemos creado y que es tremendamente injusto. Y es injusto desde que sabe para qué es injusto. Es decir, no es inocente, quiero decir. Nada de lo que se hace. El hecho de que a la mujer le hagan estudios que le duele y al hombre no, es todo un dato, ¿no? Es decir, para diagnosticar la próstata se pide un PSA. Para diagnosticar un cáncer de mama se le aprieta la teta contra una máquina. Nada es inocente, no seamos tan tontos de creerlo. Todo está hecho con una justificación, que es dominar a aquellos que sufren. No se asusten, yo no les estoy enseñando marxismo en una clase, aunque admiro profundamente los escritos de Marx, que son leíbles hasta en un colectivo, ¿no? El primer capítulo de Capital tenía que leerlo todo porque realmente es un escrito filosófico en el cual él dice que todo esto es una gran mentira, ¿no? Y que toda esta moral que nos dice vos tenés que ser bueno, vos tenés que tener méritos, vos tenés que... está hecho simplemente para sostener el poder de los que más tienen. Y nosotros, los que estamos ahí, en el medio de todo, porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes, como yo tampoco, ojalá no me equivoque, ha pasado hambre mucho tiempo por no tener dinero o no ha tenido donde dormir, salvo circunstancialmente, o no le ha podido dar de comer a sus hijos por mucho tiempo. Entonces, nosotros estamos ahí con una pata adentro, una pata afuera, y no nos damos cuenta que tenemos que tomar partido. Decimos, ¿de qué lado estamos? ¿Del que sufre o del que oprime? Y si estamos del lado del que oprime, está todo bien, está todo bien. No tendrás conciencia de clase, porque la verdad que si sos un laburante y estás del lado del que oprime, algo pasa. Pero lo importante en todo esto, con todo respeto por los que están acá, porque veo personas, estoy haciendo un recorrido con la computadora y veo personas a las que respeto muchísimo, ¿no? Recién la vi a Diana Paris ahí con su marido. Maravillosa gente, ¿no? Todo respeto por aquellos que... ahí está Diana Paris. Divina, Diana, divina. Eh, que puedan sentirse tocados por estas palabras, quizás sea un momento para pensar quiénes somos y qué queremos del mundo. Y, y vale la pena, les aseguro que vale la pena jugarse por aquel que sufre, porque es para lo que vinimos, para ayudar. Cuando nos dimos cuenta de eso, no vinimos ni para tener autos de lujo, ni para viajar por el mundo, ni para... Vinimos para ayudar. Y eso es lo que vamos a tratar de enseñar. Eh,
Vos sabés que tengo un compromiso a las 8:30, Fer. Sí, sí, tenemos 11 minutos, una eternidad. Algo que estás diciendo, Fernando, que es importante, esto, decís, bueno, nos gusta ayudar, es algo innato en el ser humano y paradójicamente, que es lo que enseñamos en la formación que venimos dando hace tantos años y que comienza ahora el 18 de julio, enseñamos primero lo que creemos que por donde hay que empezar, ayudarnos a nosotros mismos. Porque a veces cometemos el error de estar destruidos nosotros, caídos, y alrededor nuestro están todos bien, ¿no? Hay una desconexión con nosotros, por esto que vos decías, tenemos una idea de nosotros, un relato, no nos conocemos, y vos has ido armando, descubriendo técnicas, herramientas basadas en tu teoría que nos permiten eso. Realmente es descubrir cómo reaccionamos ante los obstáculos, cómo reaccionamos ante a un problema, ante una situación, y nos das pistas para lograr esto, conocernos, ¿no? Conocernos, saber cuál es mi emoción predominante, cuáles son los pensamientos más habituales que tengo, qué podemos hacer para, de alguna manera, sanarnos en todas nuestras dimensiones, no únicamente en la biológica, porque no somos únicamente un cuerpo biológico, sino tenemos pensamientos, emociones, y en la formación apuntamos a esto, ayudarnos para luego ayudar a los demás. ¿Qué encontraste en estos últimos tiempos de tus... Bueno, vos es como que seguís hablando siempre de esto, pero incorporando nuevas cosas. En un momento también empezaste a decir, quizás la enfermedad también habla del vínculo que tenemos con nosotros, ¿no? Del amor, ¿no? Del amor que... Y vos le haces preguntas demoledoras a tus consultantes, ¿no? Por ejemplo, preguntarles, ¿vos te amás a vos mismo? ¿Y qué pasa en ese momento? La gente, se hace un silencio tremendo, ¿no? ¿Cómo reaccionan tus pacientes cuando van con los estudios, vos los ves, los analizás, los análisis, y en un momento corres eso y les preguntas, ¿por qué preguntas esto? No, a nosotros les llamamos las tres preguntas de rompepiedras, ¿no? ¿Vos te querés? Además yo lo digo como Rosalino, sin la S final. ¿Vos te querés? La segunda pregunta es, ¿vos te considerás importante? Y la tercera pregunta es, ¿de qué necesidad estás desconectado? Y son tres preguntas que yo aprendí a hacer, pero espontáneamente, es decir, me las fueron pidiendo que las haga la gente. Es decir, cuando yo veía que la persona decía, porque a mí nadie me quiere, qué sé yo, bueno, yo le largaba eso, ¿no? Y vos te querés a vos mismo. Vos tenés un gato, bueno, vos al gato le das de comer, lo cuidás, le cepillás el pelo, lo acariciás, vos hacés algo de eso con vos. Este, porque uno de nuestros aprendizajes básicos es la función del amor en la curación, ¿no? Que lo estudiamos una vez que conocemos las cuatro personalidades, conocemos la rueda psicobiológica. Entonces uno dice, a ver, una persona cuya necesidad fundamental es obtener logros concretos, incorporar, asimilar y usar lo incorporado para obtener logros concretos. Una persona así, cuando se enferma, ¿qué le pasa con el amor? Entonces le preguntamos qué tipo de amor recibió, claro, cuando era niño, qué recuerda, cuál fue el amor de sus padres, qué le dieron, qué sintió que no le dieron, qué tipo de amor tiene él hacia los demás. Y vamos descubriendo que la enfermedad es algo así como cuando se interrumpe la posibilidad de expresar ese tipo de amor aprendido y usado en uno mismo. Vamos aprendiendo eso. Y uno dice, ¿cómo es eso? Y bueno, la persona termina la intensidad consigo mismo, se vuelve iracunda contra sí misma, se vuelve vulnerable y las células hacen eso, hacen exactamente lo mismo. Las células van para adelante, atacan, se vuelven frágiles. Y otra persona, imaginemos,
Estas personas hacen tumores de intestino, por ejemplo, ¿no? O de pulmón. Y entonces va a tener que aprender a conectarse con esa necesidad que es obtener logros concretos incorporando, recuperando la intensidad en la relación con los otros. Son personas que dicen, yo ya no tengo más ganas, perdí todo. No tengo. Ahora imaginemos otra persona que recibió durante su infancia desprotección de uno de los padres, pero del otro recibió toda la protección del mundo, es decir, le daba regalos, acariciaba, y uno de los padres lo desprotegía. ¿Qué tipo de amor habrá aprendido a dar a los otros? A lo mejor el mismo que recibió del padre o el mismo que recibió de la madre. No lo sabemos, eso forma parte de otro caminito. Pero lo cierto es que cuando se enferma, lo primero que hace es desprotegerse. Y las células actúan en consecuencia. Esas personas harán problemas de fascias, eh, harán dolores raros, dolores que nadie encuentra la causa, harán problemas de las mamas, harán problemas en la dermis, porque se vuelven duros, rígidos. Es decir, empezamos a entender que el amor, cuando se interrumpe hacia uno mismo, ahí comienza la enfermedad. Por eso es tan importante preguntarle, ¿vos te querés? ¿Vos te considerás importante? ¿Y de qué necesidad te desconectaste? Porque a partir de ahí podemos ir construyendo un caminito distinto. Primero volver a conectarlo con la necesidad. Ustedes saben que yo les enseño a todos los alumnos a apoderarse de algo así como llamamos el espíritu terapéutico, ¿no? De sentir en el cuerpo lo que necesita la persona, de aprender a conocerlo de tal forma. Nosotros estudiamos los gestos de las personas. Si se toca la cara, si mira hacia arriba cuando piensa o mira hacia abajo, cómo respira, si respira profundamente o superficialmente, si repite algunas palabras, cómo acomoda las manos, cómo acomoda los pies. Todo eso lo estudiamos para ir encontrando una forma de percibir la realidad y una forma de hacer rapport con la otra persona también. Porque a lo mejor a la primera persona a la que hablamos, si le hablamos de que tenemos que hacer un trabajo importante con él, se va a sentir rápidamente cómodo. Y a la segunda persona, si le decimos que nosotros lo vamos a cuidar, también se va a sentir muy cómodo. Entonces, pero no es para manipularla, es para hacer rapport, para hacer contacto. Entonces, todo ese trabajo que venimos haciendo hace tantos años, el estudio de lo que somos a través de los gestos, de las formas de pararse, de las palabras usadas, vamos ahondando en los mensajes que recibió de niño. Claro, la primera personalidad de la que hablamos a lo mejor recibió el mensaje de no triunfes, no crezcas. La segunda que hablamos a lo mejor recibió unos mensajes de no disfrutes, no te lo mereces. Y vamos haciendo consciente quién es esa persona. ¿Se acuerdan que yo les contaba esto de que cuando era un niño rígido y resulta que era un bando terrible? Bueno, ¿quién es esa persona? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadero ser? ¿O es algo que se construye constantemente? Y si se construye constantemente, yo lo puedo construir en forma más saludable. ¿Por qué lo tengo que seguir construyendo de una forma en que soy un niño rígido o un adolescente jodón? ¿Por qué no lo puedo construir ahora que soy adulto en alguien que se conoce a sí mismo y que elige lo mejor para sí? Una pregunta que les dejo, ¿no? Los tiraste, hay como 100 preguntas, pero bueno, esta última es muy importante, muy importante. Y acá en el chat rescataban eso, ¿no? La posibilidad, la linda posibilidad que tenemos de hacernos preguntas a nosotros mismos, esperar esas respuestas si aparecen o no. Les agradecemos a todos, gracias Fernando, gracias a todos los que se sumaron. Queremos seguir juntos, así que sigamos ahí en la comunidad de WhatsApp.
Nuestra idea es recrear estos encuentros para juntarnos, para sanarnos, así como pasó en este momento, sanarnos entre todos, plantearles algunas técnicas, algunas prácticas que venimos haciendo y que podemos compartirlas con todos. Los esperamos en la formación que comienza el 18 de julio, con encuentros semanales con tutores para desarrollar todo esto que Fernando recién nos contó, para poder aprenderlo y lo más importante, pasarlo por nuestro propio cuerpo. Que esta teoría poder pasarla, vivirla y créanme que es apasionante la psicobiología social. eh, eh, Porque uno va encontrando estas claves que planteamos aquí. Sentirnos mejor, más tranquilidad, más alegría en nuestra vida. Quizás todos estamos buscando eso, ¿no? También, no cosas tan complejas, ¿no? Estar tranquilos, alegres, y lo intentamos desde este lugar. Proponemos este autoconocimiento para luego poder ayudar a los demás. Los esperamos a todos y los vamos a convocar próximamente Bueno, para otro yo encuentro. déjame despedirme con una tarea para todos, ¿no? Que se pregunten esas tres preguntas. Yo, ¿vos te querés? Amigo, ¿Vos te considerás importante para alguien, para vos mismo o para algo? ¿Y de qué necesidad me desconecté yo? Yo necesito algo y no lo estoy viendo. Bueno, sería una linda tarea responder esas tres preguntas y compartirlas, ¿no? Compartirlas en las redes, en donde fuera. Y bueno, les agradezco profundamente a las más de 400 orejas que estuvieron acá. Espero que se les hayan destapado al fin. Y les dejo un profundo, pero profundo agradecimiento y un abrazo muy grande. Chau, chau. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Esa voz la conozco, Eleonora. Gracias. gracias, Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas muchas gracias. Fernando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fer, gracias a todos. Gracias, nos vemos Fernando. pronto. Un abrazo para todos. Abrazo. Abrazo. Excelente charla. Gracias. Dale, besos para Uruguay. Gracias. Besos a todos los uruguayos también. De todos lados. En México, bendiciones. Muchísimas gracias. Bien, ¿qué más? España había por aquí también. Un abrazo para todos. Seguimos ahí juntos en la comunidad. Saludos. Chau, chau. Gracias. Chao.